Existen ruinas esparcidas por el planeta que plantean una pregunta muy simple, pero imposible de ignorar. ¿Cómo fue hecho esto? No estamos hablando de construcciones simples, estamos hablando de estructuras que requieren tecnología que, según la historia tradicional, no debería existir en aquella época. Bloques de piedra que pesan más de 800 toneladas, encajes tan precisos que una hoja de cuchillo no entra entre las piedras. Ciudades enteras construidas en cimas de montañas inaccesibles. Templos excavados en roca sólida con una precisión que desafía la lógica. Y el problema no es que estas estructuras sean bonitas, el problema es que son demasiado posibles para ser tan antiguas. Existen. Puedes tocarlas, están ante nuestros ojos, pero aún parecen imposibles. Hoy vamos a investigar 7 de estas estructuras, no para afirmar que fueron construidas por civilizaciones sobrenaturales o visitantes de otros planetas, sino para mirar honestamente la ingeniería involucrada y hacer preguntas que la historia oficial aún no ha respondido completamente. Prepárate, porque después de que sepas lo que vamos a mostrar, será muy difícil mirar estas ruinas de la misma forma. El contexto que hace el caso extraño. Hay algo que necesitamos entender antes de comenzar. La mayoría de las personas ve ruinas antiguas como reflejos de civilizaciones primitivas, como si el hecho de que una construcción fuera antigua automáticamente significara que era simple. Pero es exactamente lo opuesto lo que sucede cuando examinas estas estructuras con atención. Cuanto más antigua es la estructura, más precisa tiende a ser. Cuanto más lejana en el tiempo, más sofisticada es la ingeniería involucrada. Este patrón aparece en prácticamente todas las 7 estructuras que vamos a analizar hoy. Piensa por un segundo en lo siguiente. Tenemos registros de evolución tecnológica progresiva. Sabemos que las civilizaciones evolucionan de lo simple a lo complejo, pero estas 7 estructuras no siguen ese patrón. Aparecen listas. Aparecen precisas desde el inicio. No vemos versiones primitivas de ellas, no vemos experimentos que fallaron, no encontramos anotaciones o herramientas que expliquen cómo fueron hechas. Simplemente existen, completas, funcionales, imposibles. Algunos arqueólogos explican esto como coincidencia cultural, otros hablan de conocimiento acumulado. Pero hay un detalle importante que estas explicaciones raramente responden: la falta de herramientas compatibles con el trabajo ejecutado. Cuando encuentras restos de herramientas de cobre al lado de bloques de granito cortado con precisión de milímetros, existe una contradicción. El cobre no corta granito, al menos no con esa precisión, no a esa velocidad, no en tal cantidad. Y es aquí donde el misterio verdadero comienza. La evidencia principal. Comencemos con la evidencia más obvia: Baalbek, en el Líbano. Baalbek es un sitio arqueológico que contiene algunos de los bloques de piedra más grandes jamás trabajados por el hombre. Estamos hablando de bloques que pesan entre 300 y 800 toneladas. Uno de ellos, conocido como la Piedra del Sur, tiene aproximadamente 21 metros de largo, 4,8 metros de altura y pesa 800 toneladas. 800 toneladas. Para que tengas una dimensión de esto, un camión moderno puede cargar 20 toneladas. Serían necesarios 40 camiones para mover un único bloque de Baalbek, pero no es solo cuestión de peso. La piedra fue extraída de una cantera a cientos de metros de distancia. Fue cortada con precisión en una roca ya enterrada. Luego fue transportada, levantada e encajada perfectamente en su posición actual. Todo esto hace miles de años. Ahora bien, mira el detalle importante. Estos bloques no solo tienen peso absurdo, tienen cortes que son perfectamente rectos. Puedes pasar una regla a lo largo de la superficie y no encuentra ninguna irregularidad. Son paralelos entre sí, son perpendiculares a las otras caras. Es geometría pura en roca. Cuando examinas las marcas en el bloque, no parece haber la irregularidad esperada de herramientas de cobre o piedra. Las marcas parecen más resultado de un instrumento de corte rotativo o de abrasión ultrafino, algo que funcionaría consistentemente en superficies enormes. Pero aquí está el problema. Ninguna herramienta que conocemos de aquella época conseguiría hacer esto en escala industrial. La respuesta tradicional es simple.
Usaban palancas, cuerdas, rampas y trabajo en equipo. Y teóricamente, con paciencia infinita y personas suficientes, tal vez fuera posible. Pero esta explicación deja varias preguntas abiertas. Primera, ¿dónde están las herramientas? Si millones de personas trabajaron en estas estructuras durante décadas o siglos, deberíamos encontrar restos de herramientas, cuerdas gastadas, madera usada, herramientas rotas, metal desgastado. Pero los arqueólogos encuentran muy poco de esto. Es como si el trabajo hubiera dejado casi ningún rastro de desgaste de herramientas. Segunda, ¿dónde están los errores? Si tienes que mover bloques de 800 toneladas con palancas y cuerdas, se espera una tasa de accidentes y fallos tremendamente alta. Bloques cortados mal, bloques que caen, trabajos comenzados y abandonados. Pero cuando miras Baalbek, simplemente no ves esto. Cada bloque está en el lugar correcto, cortado correctamente, encajado perfectamente. Tercera, ¿por qué ese nivel de perfección? Si estás construyendo un templo, ¿por qué cada bloque tiene que ser cortado con precisión de milímetros? ¿Por qué no simplemente usar la forma bruta de la roca y rellenarla con argamasa? ¿Por qué insistir en encajes perfectos? Una posibilidad es que el conocimiento involucrado era mucho mayor de lo que imaginamos. Que estas civilizaciones antiguas tenían comprensión de ingeniería, acústica, estructural y astronomía que fue perdida. Pero hay otro detalle que hace todo esto aún más intrigante. Y es por eso que vamos a la siguiente estructura. Sacsayhuamán, en el Perú. Esta fortaleza inca está a 12 kilómetros de Cusco, en una montaña a 3.700 metros de altitud. La estructura tiene muros compuestos de bloques de roca que varían en tamaño desde algunos kilos hasta bloques de más de 200 toneladas. Lo que hace Sacsayhuamán realmente fascinante no es el tamaño, es la precisión absoluta de los encajes. Los bloques fueron cortados en formas completamente irregulares, pero de tal forma que cada uno encaja perfectamente en su vecino. No hay argamasa entre ellos. Puedes pasar una hoja de cuchillo entre algunas piedras, pero no pasa en otras. Es como un rompecabezas tridimensional en roca maciza. Arquitectos modernos probaron esta técnica. Intentaron recrearla. Y el consenso es sorprendente. Incluso con herramientas de acero, es extremadamente difícil reproducir esa precisión a gran escala. Algunos investigadores sugieren que los incas usaban una técnica de prueba repetida. Cortaban un bloque, probaban el encaje, cortaban nuevamente, probaban otra vez hasta lograr la perfección. Esto explicaría la precisión, pero plantearía otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Si cada bloque requería múltiples intentos y existen miles de bloques, estamos hablando de siglos de trabajo continuo, no una generación, no dos, siglos. Y hay aún otra interpretación posible. Algunos investigadores sugieren que estas estructuras pueden representar un conocimiento de ingeniería que desapareció antes de la llegada de los españoles. Un conocimiento que no dejó registros escritos, pero dejó rastros en piedra. La verdad es que aún no existe consenso científico completo sobre estas técnicas. Lo que sabemos con seguridad es: estas estructuras existen, son demasiado precisas para haber sido hechas por casualidad, y la forma en que fueron construidas permanece parcialmente misteriosa. Y esto nos lleva a la tercera estructura. Vamos ahora a descender de esta montaña peruana y explorar 7 estructuras que desafían la lógica moderna en aspectos diferentes. Cada una revela un problema de ingeniería que la tecnología supuestamente disponible en la época no conseguiría resolver. Estructura 1. Machu Picchu. El problema de la localización imposible. Machu Picchu es conocida como la ciudad perdida de los incas, pero esta descripción romántica esconde un enigma de ingeniería mucho más concreto. La ciudad está localizada a 2.430 metros de altitud, en la cima de una montaña accesible solo por caminos estrechos. No hay fuentes de agua cercanas que pudieran explicar por qué construir una ciudad entera en aquel lugar. No hay suelo fértil en cantidad suficiente para alimentar a la población. No hay acceso fácil para comercio o comunicación.
Entonces, ¿por qué construir una ciudad entera allí? La respuesta tradicional es: era una fortaleza militar o era un santuario religioso. Pero estas respuestas solo plantean nuevas preguntas, porque Machu Picchu no es solo una fortaleza, es una ciudad funcional. Tiene casas, templos, sistemas de agua canalizados, sistemas de drenaje, áreas agrícolas en terrazas. Alguien invirtió recursos colosales para construir todo esto en una montaña imposible. Lo más intrigante, Machu Picchu fue construida con la precisión y el conocimiento de ingeniería más avanzados que los incas dejaron registrado en cualquier lugar. Cortes de piedra perfectos, encajes imposibles, drenaje que sigue funcionando después de 500 años, resistencia a terremotos que destruyeron ciudades enteras alrededor. Una posibilidad es que Machu Picchu fuera construida como centro de investigación u observatorio astronómico. Algunas de sus estructuras están alineadas con eventos astronómicos específicos, otras parecen tener acústica pensada deliberadamente. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. Si miras las piedras de Machu Picchu de cerca, notarás que algunas tienen marcas de herramientas que no coinciden con la metalurgia inca registrada. Las marcas parecen haber sido hechas por instrumentos de corte rotativo o abrasivo. Ahora, sal de Machu Picchu y camina por las ruinas alrededor. Encontrarás estructuras que parecen versiones primitivas de la técnica, construcciones con bloques menos precisos, encajes menos perfectos, como si alguien hubiera comenzado con una técnica menos sofisticada y luego evolucionado hacia la perfección vista en Machu Picchu. Esto sugiere una posibilidad intrigante. El conocimiento fue refinado con el tiempo, no comenzó de forma primitiva. Estructura 2. Las pirámides de Giza. El problema del corte en escala. La Gran Pirámide de Giza tiene 2,3 millones de bloques de caliza y granito. Cada bloque pesa entre 2,5 y 80 toneladas. Estos bloques fueron cortados en una cantera, transportados y colocados en su posición con una precisión que, si estuviera equivocada por apenas algunos centímetros, habría causado un colapso. El nivel de precisión es tal que la alineación con los puntos cardinales es prácticamente perfecta. La altura de cada nivel es prácticamente idéntica. Los bloques se encajan tan bien que no consigues pasar una hoja de papel entre ellos. Ahora, la pregunta que los arqueólogos generalmente evitan es: ¿cómo cortaron 2 millones de bloques con esa precisión usando solo herramientas de cobre y piedra? El cobre es mucho más blando que la caliza. La piedra es mucho más frágil que la caliza cuando intentas hacer un corte limpio y directo. Algunos investigadores sugieren que usaban arena como abrasivo, que el corte era hecho por fricción constante entre las herramientas y la piedra. Esto explicaría la posibilidad, pero plantearía otra pregunta aún más extraña. ¿Por cuánto tiempo tendrías que mover una herramienta de cobre contra un bloque de caliza para crear un corte preciso? Semanas, meses por bloque. Y había 2 millones de ellos. Cuando calculas el tiempo necesario solo para cortar todos los bloques usando la tecnología disponible en la época, llegas a un número que simplemente no se encaja en la cronología tradicional. El punto más intrigante es este: no hay evidencia de bloques mal cortados, no hay bloques de prueba, no hay bloques rehechos. Cada bloque parece haber sido cortado correctamente en el primer intento. Esto sugiere que el artesano sabía exactamente qué estaba haciendo y sabía cómo hacerlo en escala. Estructura 3. Puma Punku. El problema de la precisión geométrica. Puma Punku es un templo parcialmente destruido localizado en los Andes bolivianos, no muy lejos de Tiwanaku. Pero lo que quedó es tan desconcertante como lo que fue destruido. Los bloques de Puma Punku fueron cortados en formas geométricas casi imposibles. Algunas piedras tienen perforaciones circulares y cuadradas, otras tienen encajes en forma de T, otras tienen agujeros que parecen haber sido hechos con broca de punta redonda. Mira bien, agujeros circulares perfectos en roca. Si intentas recrear estos agujeros usando herramientas de cobre y piedra, descubres que es extremadamente difícil. Lo más cercano sería usar una herramienta rotatoria de algún tipo.
algo que girara a alta velocidad y gradualmente abrazara la roca. Pero, ¿cómo creas movimiento rotatorio preciso y consistente en escala industrial, sin ningún tipo de motor o mecanismo, usando solo herramientas de cobre? La respuesta arqueológica estándar es que tal vez usaran madera para crear el movimiento rotatorio. Tal vez giraran un palo dentro de arena contra la roca. Teóricamente posible, pero prácticamente absurdo para replicar en cientos de bloques con esa precisión. Un detalle que hace todo esto aún más extraño. Algunos de los agujeros en Pumapunku parecen haber sido hechos a través del bloque entero. Esto significa que el artesano tenía que mantener el instrumento perpendicular a la superficie mientras cortaba a través de un espesor de medio metro o más de roca sólida. ¿Cuál es la interpretación posible? Que ese conocimiento de ingeniería precisión fue mucho más sofisticado de lo que la narrativa tradicional sugiere, y que ese conocimiento fue perdido. Estructura 4. El templo de Dendera. El misterio de la luz artificial. En Egipto, existe un templo dedicado a la diosa Hathor. Dentro de ese templo hay una cámara subterránea llamada Cripta de Dendera. Esta cripta fue esculpida completamente dentro de la roca sólida. No es una estructura de bloques, es una cámara única, cavada en una única pieza de montaña. Lo más extraño, esta cripta está completamente sellada. No hay ventanas, no hay aberturas para luz natural, y sin embargo, las paredes tienen grabaciones extremadamente precisas y detalladas. Estatuas esculpidas con sofisticación artística, jeroglíficos que consigues leer perfectamente. ¿Cómo alguien esculpió todo esto en la oscuridad total, con la precisión que vemos, usando solo herramientas de cobre? Algunos investigadores sugieren que traían antorchas de aceite, pero el hollín de aceite dejaría residuos en las paredes. Residuos que deberían estar allí, y no están. Las paredes están limpias. Una posibilidad curiosa es que tal vez haya habido algún tipo de sistema de iluminación que no dejara rastro. O tal vez el trabajo haya sido hecho en fases y los artesanos memorizaran los patrones. O tal vez el conocimiento de iluminación avanzada haya existido y desaparecido. El punto no es afirmar como hecho que había iluminación artificial. El punto es reconocer que las explicaciones convencionales dejan preguntas importantes sin respuesta. Estructura 5. Mina de cristal de Naica. El problema de la excavación en condición extrema. La mina de cristal de Naica, localizada en México, contiene algunos de los cristales de selenita más grandes del mundo. Algunos de estos cristales tienen más de 15 metros de largo. Pero Naica no es solo conocida por los cristales naturales, es conocida por las excavaciones antiguas. Existen evidencias de minería en el área que datan de antes de la llegada de los españoles. El problema: Naica es un lugar imposible de trabajar. La temperatura dentro de las cámaras de cristal llega a 60 grados Celsius. La humedad es casi 100%. No consigues permanecer vivo en esas condiciones por más de algunos minutos sin protección especial. Tu cuerpo comienza a descomponerse mientras aún estás vivo. Incluso con equipo moderno, los investigadores consiguen pasar como máximo 15 minutos dentro de una cámara antes de que su vida esté en peligro. Entonces, ¿cómo antiguos mineros consiguieron excavar allí, extraer material y dejar señales de una minería estructurada? Una posibilidad es que el clima era diferente en aquella época, que Naica era más frío o menos húmedo. Y puede ser verdad, pero no hay registros de un cambio climático tan drástico en aquella región. Otra posibilidad es que había un sistema de ventilación y refrigeración que los antiguos constructores consiguieron implementar. Un sistema sofisticado lo suficiente para permitir trabajo sostenido en un ambiente extremo. Pero no hay evidencia de tal sistema estar presente. Estructura 6. Ollantaytambo. El problema de la alineación astronómica. Ollantaytambo es una fortaleza inca construida en el valle del río Urubamba, en el Perú. Los muros de ella están hechos de bloques de granito perfectamente encajados. Algunos bloques tienen más de 2 metros de altura. Pero hay algo muy específico en Ollantaytambo que la mayoría de los turistas nunca percibe.
Las estructuras principales están alineadas de forma muy precisa con eventos astronómicos específicos. El solsticio de invierno pasa por una abertura particular. El equinoccio pasa por otra. Ahora, para conseguir esa precisión necesitas, primero, saber con precisión la fecha del solsticio. Esto requiere observación astronómica sistemática y registros a lo largo de décadas. Segundo, orientar toda una estructura de roca gigante con exactitud de menos de 1 grado, en una montaña, donde no consigues ver el cielo completo. Tercero, hacer todo esto mientras esculpes bloques de granito con precisión milimétrica. Una posibilidad es que los incas tenían conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que los registros sugieren, que ese conocimiento permitía alineamientos precisos. Otra posibilidad es que la estructura estaba alineada con observaciones astronómicas registradas en algún lugar, y que ese conocimiento fue transmitido entre generaciones de constructores. Pero hay un detalle interesante. Ese mismo patrón de alineación astronómica aparece en otras estructuras antiguas alrededor del planeta. Egipto, Mesopotamia, América Central, Asia. Como si hubiera un conocimiento común de astronomía que permitiera ese alineamiento preciso. Estructura 7. Baalbek nuevamente. El detalle final que casi nadie menciona. Volvemos a Baalbek con un detalle que pocos mencionan. Además de los bloques gigantescos ya descritos, existe un aspecto acústico muy peculiar en el templo de Baalbek. Ciertas cámaras internas tienen propiedades acústicas que amplifican sonidos específicos. No todos los sonidos, sonidos específicos. Esta es ingeniería acústica deliberada. Para conseguir estas propiedades necesitas saber cómo el sonido se comporta en espacios cerrados, entender reflexión y resonancia, ser capaz de calcular las dimensiones y proporciones necesarias, implementar esto en estructuras de roca maciza. Ninguna herramienta de cobre ayuda con esto. Este es conocimiento de física y matemática pura. Algunos investigadores sugieren que Baalbek puede haber sido no solo un templo, sino un espacio de acústica pensada específicamente, tal vez para fines religiosos, tal vez para fines científicos, tal vez para ambos. Lo que se sabe con seguridad es que quien proyectó Baalbek tenía comprensión de conceptos que esperarías encontrar solo en civilizaciones mucho más avanzadas. Cuando observas estas 7 estructuras en conjunto, emerge un patrón muy claro. No es un patrón que apoye ninguna narración fantástica sobre visitantes extraterrestres o civilizaciones perdidas con tecnología avanzada, inexplicablemente. Pero es un patrón que sugiere algo igualmente intrigante, que el conocimiento de ingeniería, astronomía, acústica y precisión geométrica era mucho más sofisticado en civilizaciones antiguas de lo que tradicionalmente asumimos. Este conocimiento no desapareció por casualidad, desapareció porque fue perdido, a través de invasiones, a través de cambios climáticos, a través de desastres naturales, a través del tiempo. No sabemos exactamente cómo estas estructuras fueron construidas, pero sabemos que fueron. Sabemos que dejaron un rastro en piedra que desafía las explicaciones simples. Y hay un detalle final que conecta todas estas estructuras de una forma que la historia tradicional raramente menciona. Varias de estas civilizaciones, los incas, los egipcios, los constructores de Baalbek, parecen haber compartido ciertos conocimientos. Alineamientos astronómicos similares, técnicas de construcción comparables, comprensión de acústica y proporción. ¿Cómo civilizaciones aisladas geográficamente consiguieron compartir el mismo conocimiento? Hay una posibilidad que merecería una investigación completamente separada que vamos a explorar en el próximo video. Existen evidencias de contacto entre civilizaciones antiguas que la historia oficial no reconoce completamente. Rutas comerciales perdidas, mapas antiguos que muestran geografías que no deberían ser conocidas en aquella época, navegación oceánica que precedía cualquier registro tradicional. Este es el misterio que viene después, porque entender cómo estas estructuras fueron construidas solo tiene sentido si entendemos primero cómo el conocimiento fue transmitido entre continentes.